2, 3, 4, 5. Rodolfo Barrientos Boza, 21 de abril del 2019. Bueno, le voy a decir cosas curiosas, entre otras, pero a veces cuando uno lee a Pablo o los Hechos de los Apóstoles, generalmente, ¿cómo se llama? Cree que Pablo se convirtió en Damasco, fue a Damasco y inmediatamente el día siguiente o la semana siguiente fue a Jerusalén. Y no es así. Pablo dice en Gálatas, que es lo que voy a hablarles a continuación, en Gálatas dice que él tardó 3 años antes de ir a Jerusalén a conocer los apóstoles. O sea, estuvo entre Damasco y Arabia predicando, Arabia Saudita. Entonces quiere decir que, y después llegó a esos 3 años y estuvo 15 días. Entonces lo pueden leer en Gálatas primera, creo que primera, del 11 en adelante, por ahí. Y todavía después de esos que conoció a Pablo, o sea, estuvo con los apóstoles, volvió a Jerusalén él 14 años después. Eso da varias cosas. Una que, bueno, Pablo comenzó temprano el evangelio, la predicación del evangelio, o sea, seguro recién crucificado Cristo, que se les reveló, ¿verdad? Y segundo, que también recorrió muchos años haciendo iglesias y predicando. Pero eso nos va a servir para lo que viene a continuación, que les voy a explicar con el pecado, con el apóstol Pedro y Pablo. Bueno, les voy a decir algo interesante. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? Bueno, hay que leer Gálatas, primera y segunda Gálatas principalmente, para conocer qué pasa. Y también el apóstol Juan. Dice el apóstol Juan que cuando un cristiano se descarría o comete algún pecado, hablando de los ya convertidos a Cristo, pues que abogado tenemos, que es Jesucristo. En Gálatas hay algo interesante. Imagínense, pudo haber pecado algún apóstol después de haber recibido el Espíritu Santo. Bueno, Pablo fue alguien increíble, fue uno de los apóstoles abortivos que además no estuvo entre los 12 que conoció a Jesucristo, sino fue por revelación. Y en Gálatas, segunda Gálatas, por ejemplo, 11, o digamos del 15 en adelante, reprende al apóstol Pedro. Lo reprende, ¿por qué? Porque cuando llega Pedro a visitarlo, come con los gentiles y él como si nada, pero cuando se acercan los judíos se aparta de los gentiles. Entonces Pablo estaba viendo que estaba pues siguiendo las tradiciones judías. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? Pablo lo llama hipócrita y dice que estarían pecando si se sigue, si no se tiene la fe en Cristo, porque Cristo salva por la gracia a Él, por medio de Cristo nos perdona los pecados, y que Él está utilizando la ley del judaísmo, diga, no está hablando de matar o robar, esos son más peligrosos todavía, pero lo llama hipócrita. Recuerda que Pablo más adelante habla que los hipócritas no entrarán al reino de los cielos. Entonces reprende a Pedro, el apóstol Pedro. Pero oye, reprende. ¿Puede un cristiano reprender a alguien cuando ve a alguien que está cometiendo algún error? Por supuesto, lo hizo Pablo con el apóstol Pedro. Y es que muchas iglesias, para justificar muchas veces sus pecados o sus grandes errores, como ustedes quieran llamarlo, dicen solo Dios juzga. Eso es un pretexto. Cuando una iglesia sale con solo Dios juzga es porque está escondiendo algo. Y ese algo es simple, muchas veces porque están haciendo negocio con la palabra de Dios. De hecho, las ofrendas, el diezmo era para los israelitas, pero las ofrendas, digamos, que se pueden dar en la obra de Dios, generalmente es para la obra de Dios, pero generalmente también para ayudarle a los pobres y a los viudas y todo, no quitarle dinero a los pobres y no para enriquecerse, comprarse un auto último modelo, hacerse un avión, casas, mansiones. Entonces ese es el pretexto que agarran para
cuando hacen provecho con la palabra Dios, Dios lo castiga. No podemos engañar a Dios. Yo sé que el apóstol Pablo pues es uno de los 12 escogidos por Dios, es santo, pero tenía sus errores. Todos tenemos nuestros errores, pero eso no da pie para que nosotros pequemos, porque recuerde que la gracia de Jesucristo es que nos puede perdonar, pero el perdón de los pecados es, el pecado es la transgresión de la ley, de los 10 mandamientos y el 11º que dejó Jesucristo. Pero no es por cumplir los mandamientos que nos salvamos, eso jamás. O sea, es por la gracia de Cristo que nos ayuda. Y los judíos tienen que cristianizarse en la gran tribulación, en los 7 años, que la última semana el profeta Daniel, ahí los judíos tienen que convertirse al cristianismo. No nosotros tenemos que judaizarnos, como hacen muchas iglesias que quieren judaizarse en todo, hasta en el día de reposo y todo. O sea, las cosas que Dios mismo vino a corregir. Jesucristo vino a corregir mucho mandamiento, inclusive el chaval lo vino a corregir. No lo eliminó, vino a cumplir la ley. Que ni un punto ni una coma de una ley, no tenemos que confundir, pero siempre de la mano de Cristo, pidiéndole a Él perdón, pidiéndole oración. El único que se puede orar en este mundo es a Yeshua, a Cristo y a Dios Padre. O sea, Dios Padre es el Dios de Yeshua, de Abraham, de Isaac, Jacob y de nosotros los cristianos. Gracias, mucho gusto, Rodolfo Barrientos Boza, para servirles. Encantado, que pasen un feliz día.